Hola, en un vídeo anterior estuve hablando de Los Jardines de la Luna, el primer libro de la serie del libro de los caídos de Malaz, y en esta ocasión voy a hablar del segundo, Las puertas de la casa de la muerte. Como dije, cuando grabé el vídeo anterior ya había empezado a leer este segundo libro, de hecho iba relativamente avanzado, menos de la mitad, quizá unas 200 páginas, pero ya más o menos sabía la tónica que llevaba este segundo libro y por tanto muchas de mis opiniones dichas en ese vídeo anterior pues también se siguen manteniendo y de hecho me ha sorprendido que al terminar de leer este segundo libro y volver a ver el vídeo pues me he dado cuenta de que efectivamente mis opiniones generales han cambiado bastante poco. Yo tenía la esperanza realmente de que algunos de los defectos o al menos de las cosas que a mí menos me gustaron del primer libro pues se fueran solucionando conforme avanzaba la saga. Ya, bueno, ya sé de hecho de que esta saga es muy larga y esto simplemente es el segundo libro, pero realmente he visto poco avance en algunos de los aspectos en los que me hubiera gustado que el autor profundizara un poco más. Estos son, evidentemente, son mis gustos y bueno, ya daré un poco más de detalle a lo largo de este vídeo. Y bueno, también quería comentar que evidentemente, igual que hago siempre, voy a intentar hacer el menor número de spoilers posible. De hecho, voy a intentar no hablar de puntos concretos de la trama. De luego voy a revelar mucho menos de lo que se suele revelar en las contraportadas de los libros, de las ediciones de los libros, que de hecho suelen hacer prácticamente un resumen del contenido completo del libro, quizá a lo mejor omitiendo el final y demás, pero cuenta casi todo el planteamiento general, más o menos en qué trama están metidos los personajes y todo eso. Yo no voy a llegar a tanto, no me gusta hacer eso. Pero sí tengo que decir que, bueno, que me parecería un poco absurdo que alguien esté viendo este segundo vídeo sobre el segundo libro de una saga sin haber leído el primero. Entonces, es posible que se me escapen cosas del primero que puedan ser verdaderos spoilers. Así que espero que nadie que no haya empezado a leer la saga esté viendo este vídeo, aunque en general voy a revelar bastante poco. Bueno, respecto a los cambios que he visto, la evolución que he visto respecto al primer libro. Bueno, me he dado cuenta que este libro, este segundo libro, tiene una trama bastante más integrada, bastante más cerrada, o eso al menos me ha parecido, lo cual me ha gustado, me ha parecido una evolución positiva. El primer libro me dio la impresión de que las tramas muchas veces estaban como demasiado dispersas, que no había relación entre ellas, pero no era una relación de fondo y además se saltaba mucho de una a otra. Era como, la verdad que despistaba un poco en algunos momentos. En este segundo libro, en Las puertas de la casa de la muerte, el planteamiento ya de por sí hace que las diferentes tramas que tiene este libro estén más integradas. Hablando un poco del argumento concreto, y creo que va a ser el único momento en que voy a decir cosas concretas del argumento, desde Los Jardines de la Luna, el primer libro, hasta el segundo, hay una continuidad en el sentido de que un parte de uno de los grupos de personajes del primer libro pues directamente continúa hasta el comienzo de este segundo libro y se cuentan sus aventuras a partir de ahí. O sea que hay una continuidad entre el primer tomo y el segundo tomo y además son de los personajes más, los protagonistas prácticamente, los personajes más importantes del primer libro. Y luego lo que ocurre es que aparte de esos personajes, de ese grupo de personajes, que viaja al continente de las siete ciudades, se llama de las siete ciudades, pues hay otros grupos de personajes que están separados en principio en la trama, pero evidentemente pues esos grupos pues tendrán relación entre sí, algunos de ellos se tendrán contacto, otros no, pero entre todos ellos habrá elementos comunes, habrá objetivos comunes, habrá acontecimientos que los afectarán a todos. Y bueno, en general el hilo conductor de este segundo libro es que en este continente, en las siete ciudades, hay es un continente que también está dominado por el imperio de Malas,
Pero ya desde el principio del libro, por eso comento que si esto es un spoiler son cosas muy generales y cosas que se ven venir casi al principio del libro, pues desde el principio se ve venir que es que el ambiente en las siete ciudades es muy inestable. Se ve venir que, y de hecho hay una profecía sobre una rebelión, y bueno, creo que no hago muchos spoilers si digo que el contenido principal de este libro, de Las puertas de la Casa de la Muerte, trata sobre los acontecimientos relacionados con la rebelión en las siete ciudades, la rebelión contra el imperio de Malas. Y todas las tramas o casi todas las tramas de estos personajes, y bueno, de hecho todas, porque como al final hay relación entre estos grupos de personajes, pues al final todos se ven afectados, pues todo ello está relacionado con esta rebelión que se produce muy cerca del principio del libro, que se está pronosticando, que se ve venir, que se ve que el ambiente es inquieto, un ambiente de presublevación. Y cuando se produce, pues se desencadenan una serie de acontecimientos y bueno, todos los personajes pues se ven afectados por ellos. Y bueno, esta trama ya digo que está más integrada, me parece que está más imbricada, hay menos subtramas que diverjan enormemente de la trama principal, como quizá me pareció que sucedía en el primer libro, aunque a lo mejor son impresiones mías solamente, pero este libro lo he leído más como una novela sobre un tema concreto y el libro de los Jardines de la Luna muchas veces parecía como que estábamos saltando de un punto a otro, muchas veces sin ton ni son y demás. En este libro quizás ha mantenido un poco mejor mi interés en ese sentido. Bueno, y de hecho voy a mostrar un pequeño esquema que he hecho para que se vea la complejidad de las subtramas de este libro. Es un boceto nada más, no pretendo que tenga exactitud en ningún aspecto, ni en aspecto temporal, ni nada, pero muestra cuál es la relación entre los grupos diversos grupos de personajes que comienzan a la izquierda, al principio de la novela, que son grupos separados, y cómo son las interrelaciones entre ellos, cómo esos grupos se unen, se separan, hay personajes de esos grupos que se separan y luego se vuelven a unir, etcétera, etcétera. Y bueno, no he señalado cuáles son los nombres de esos personajes para no hacer spoiler, pero bueno, más o menos con esto se puede tener una idea general de más o menos cuál es la complejidad de las tramas de esta novela. Ya comenté que en el libro anterior que realmente Steven Erikson busca unas tramas relativamente complejas, tiene muchos personajes, las relaciones de esos personajes muchas veces son complejas, pero en este caso me ha parecido que no lo es tanto, y aunque este esquema parezca complejo, no lo es, porque de hecho algunos de los segmentos que he dibujado son tramas muy secundarias y demás, y bueno, cualquiera que vea el libro y que lea el libro y vea este esquema y más o menos pueda hacer coincidir algunos grupos de personajes con alguna línea de este esquema, pues verá que tampoco para un libro de esta longitud, tiene unas 800 páginas, pues tampoco este esquema me parece excesivamente complicado. Eso me parece en cierto modo un avance sobre la novela anterior. Pero bueno, lo que sí es cierto es que la complejidad digamos, de la creación del mundo, de la descripción, por ejemplo, del continente de las siete ciudades y todo eso sigue siendo tan detallada como lo era en el libro anterior. En ese aspecto, Steven Erikson no cambia de tónica. Bueno, de hecho, no hay grandes cambios. Este libro parece claramente una continuación del anterior, no hay un cambio de enfoque. Y bueno, eso es para bien y para mal. Para bien, pues que ya se va uno habituando a ciertos aspectos de ese estilo y la lectura resulta más sencilla. Ya está uno acostumbrado a que haya muchos personajes y que la acción vaya saltando de uno a otro, quizás algo similar a lo que ocurre en la serie de la canción de Hielo y Fuego. Y bueno, el inconveniente que puede tener, pues eso, que quizás yo esperaba un poco más de evolución en este sentido, de las cosas que no me gustaron del primero, pues siguen estando
presentes en este libro. De hecho, ya he dicho que, por ejemplo, pues hay cosas como el sistema de magia, lo detallado que son algunas, las descripciones de algunas de las culturas que aparecen en el libro y demás. Algunos de estos aspectos yo esperaba que incluso que se explicaran, porque muchas veces parece que el autor como lo da por sabido, en ese sentido quizá sí da un poco una sensación de realismo, porque le habla al lector como si el lector ya conociera esas cosas, pero por otro lado ya empieza un poco a hacerse un poco largo el tema de que se esté hablando de muchos aspectos de la magia sin haber explicado en ningún momento cómo funcionan. Eso da la impresión como que el autor se esté sacando cosas de la manga, porque si no explica cómo funcionan, pues no realmente puede improvisar lo que quiera, puede hacer lo que quiera y el lector se tiene que conformar, porque claro, como no están detalladas las mecánicas, pues si ocurre algo, pues dentro de... Si un mago hace algo que en principio parece bastante potente o que parece que tiene grandes poderes y demás, pues el lector pues tiene que creérselo porque no el autor jamás ha explicado cuáles son los límites de esos poderes mágicos de esos personajes. Entonces, eso, bueno, me parece que es hacer un poco de trampa, aunque sospecho que esto se va... voy a dar un margen de confianza al autor porque sospecho que esto se va a detallar mucho más en los siguientes libros. Pero bueno, yo esperaba que esto realmente avanzara más en el segundo libro y me da la impresión de que ha avanzado muy poco. Y bueno, ya digo, siento en cualquier caso, pues espero a los tomos siguientes, que esto es una saga bastante larga. Otro aspecto que sigue la misma tónica es el de los personajes. Los personajes siguen sin parecerme demasiado carismáticos por comparación con otros autores, con otros libros. Muchas veces da la impresión que son personajes relativamente genéricos. Supongo que eso también cambiará a mejor conforme la saga avance. Hay excepciones, obviamente, hay personajes más carismáticos que otros. Eh, una cosa bueno, que hay que quizá que comentar es la forma en la que el estilo de narración del autor respecto a estos personajes usa un estilo que se llama en literatura que se suele llamar libre indirecto, porque es como un estilo en el que la historia se cuenta en tercera persona, pero se cuenta desde el punto de vista de un personaje, o en este caso, desde el punto de vista de los diferentes personajes, conforme se va saltando de un grupo de personajes a otro, cuando se salta también de una trama a otra. Entonces esto es una narración en tercera persona, pero no una narración desde el punto de vista de Dios, como se suele decir muchas veces, de un narrador omnisciente, sino que es el punto de vista de algunos de los personajes que estén en las tramas que se estén narrando en ese momento. También esto recuerda un poco a la canción de Hielo y Fuego. Y una cosa que ocurre es que muchas veces, pues, si se salta a un estilo de narración en primera persona, un punto de vista de primera persona, y en esos casos normalmente, pues, la tipografía del libro cambia a cursiva y se leen como los pensamientos de los personajes, ¿no? Del personaje que esté como narrador en tercera persona, en cierto modo, en ese momento. Y bueno, ya comenté en la crítica anterior que no me gustaba mucho, que me parecía que el autor profundizaba quizás excesivamente, para mi gusto, en la psicología de los personajes, llegando a unos extremos que me parecían innecesarios. Ya en este segundo libro incluso puedo decir que aparte de innecesario me parece, bueno, ya lo dije también, que me parecía un poco cargante, pero además en este punto ya, en este segundo libro ya ha habido momentos en los que me parecía poco creíble, porque los personajes, algunos personajes muchas veces tienen pensamientos bastante grandilocuentes y que me parece que no corresponden con lo que sería un personaje real que hubiera tenido el trasfondo que el autor dice que el personaje tiene. Por ejemplo, hay claramente, por ejemplo, el autor le tiene bastante simpatía, digamos, a un tipo de personaje que es el típico soldado que tiene su orgullo, tiene su valentía, digamos que es el prototipo de soldado honorable
y soldado sacrificado, curtido en la batalla, que a lo mejor ha hecho cosas que desde un punto de vista ético no son correctas en ocasiones, simplemente por el hecho de que es un soldado y ha seguido las órdenes de sus superiores. Pero en este autor se observa muchas veces que este tipo de personajes que en realidad deberían ser personajes mm, que, bueno, psicológicamente también deberían cumplir esas condiciones, esa descripción que ha hecho el autor, muchas veces hablan cuando se transcriben, digamos, sus pensamientos en esas ocasiones en las que el libro salta a la primera persona y empieza uno empieza a leer lo que son los pensamientos de esos personajes, pues muchas veces sus pensamientos son también muy grandilocuentes, son pensamientos que quizás son más apropiados para personajes más intelectuales, más como, bueno, en este libro aparecen personajes que son historiadores, son intelectuales, ¿no? Y en ese sentido sí parece lógico que tengan pensamientos más filosóficos, más grandilocuentes, pero no, muchas veces parece que estos personajes que son esos soldados que se han llevado toda la vida pues en una lucha continua, pues tienen pensamientos como que son, parece como demasiado filosóficos y demasiado, no solo ya filosóficos, que bueno, que no porque un personaje haya tenido una vida dura o una vida de soldado no va a ser que sea imposible que tenga pensamientos filosóficos, sino que sus pensamientos están expresados de una forma como muy grandilocuente y que parece que no concuerdan con el trasfondo del personaje. Y bueno, pero vamos, tampoco quiero dar demasiada importancia a esto, simplemente como que parece que este es el estilo del autor. Y a mí personalmente a veces me resulta un poco cargante, pero tampoco quiero que parezca que esto como un gran defecto, simplemente eso son mis gustos, ¿no? Y bueno, eso es lo que quería comentar del tema de narración y personas. Hay personas que la verdad que son bastante carismáticos. Ya desde el principio se nota que el autor pues les da como un aura de carisma y demás. Y ya digo, muchos de ellos son soldados. Vuelvo también a comentar que esto se le da bastante bien a Erickson, el tema de la épica, del tema de los personajes soldados, el tema de describir la estrategia incluso y la táctica de las batallas. Eso, bajo mi punto de vista, es lo que se le da mejor a este autor. Estas son sus fortalezas como narrador. Y de hecho puedo decir que algunas de las descripciones de batallas de este libro yo creo que son de las mejores que he leído en fantasía. Son descripciones muy realistas y bueno, además es original porque también intervienen elementos que muchas veces no son del todo medievales, sino ya comenté que en muchos aspectos a pesar de que en otros aspectos es como la ambientación es como bastante genérica y medieval, pues en otros aspectos esta ambientación pues muchas veces parece renacentista y muchas de las tecnologías de combate y demás pues parecen realmente más de renacimiento o posterior que medievales. Entonces, en ese sentido, pues me parece que Harrison sí es uno de los mejores autores de fantasía en cuanto a ese aspecto concreto de sus libros, que los aspectos estratégicos y tácticos de los elementos épicos de las batallas están muy bien conseguidos, incluso son bastante emocionantes. Y ya digo que eso y la magia quizás sea lo detallado de la descripción del mundo que ha inventado. Yo creo que es lo mejor de estos libros de fantasía. Desgraciadamente en todo lo demás me parece que es un autor del montón y que, bueno, que lo que he dicho antes, pienso que lo pone bastante por encima de la media, pero en los aspectos restantes pues me parece que es un autor del montón. Que no termino de cogerle el tranquillo en cuanto a muchas de las cosas a las que le da importancia, muchas de las cosas que muchas veces pasa que cuando uno está leyendo un libro, pues muchas veces uno siente afinidad por el autor y por esos libros concretos, por esas novelas o por lo que sea, porque quizás hay una afinidad entre las ideas del autor, o los intereses del autor y los intereses del lector, ¿no? Y en este caso tengo que reconocer que en esta saga no me está ocurriendo, no me está enganchando en el sentido de que muchas de las cosas que noto que el autor le da importancia, y ya digo, es un problema mío, no pienso que esto pueda ser una crítica general, sino que simplemente, pues no, ya digo, no pienso que es que no tengo afinidad con el autor en ese sentido,
Pues muchas veces, ya digo, los personajes se ponen a expresar sus pensamientos y yo pienso que el autor considera que sus pensamientos son súper profundos y que son de una gran trascendencia y todo eso. Y a mí, francamente, muchas veces me parecen como triviales, me parece que insiste demasiado en lo mismo, me parece que no requiere tanta atención a esos aspectos. Son cosas que muchas veces parecen obvias, ¿no? Recuerdo un detalle concreto que en medio de una batalla, pues un personaje pues está pensando que bueno, la batalla va, digamos que se está ganando hasta ese momento y en ese momento pues ocurre algo, ¿no? Que puede ser perjudicial, ¿no? Para su bando, ¿no? Y bueno, en ese momento pues el personaje piensa, pues todavía podemos perder esta batalla. Y yo en ese momento cuando estaba yendo pues estaba pensando, pues claro que podéis perderla, efectivamente, sí, eso es obvio. O sea, no hace falta que el autor me detalle esos pensamientos tan triviales y tan evidentes que se pueden deducir perfectamente de lo que se está contando de la narración. Y bueno, como esto hay montones de cosas. Y otro aspecto de los personajes bueno, que no por un lado no me llama la atención también, que no siento afinidad por el autor en este sentido, pero por otro lado, bueno, tampoco me parece que se salga tampoco demasiado de lo normal y bueno, que en ciertos aspectos puede estar bien. El hecho de que hay personajes que pueden resultar totalmente odiosos para el lector, pero bueno, eso no es malo, porque no todos los personajes, de hecho sería absurdo que todos los personajes le cayeran bien al lector, tiene que haber, pero me refiero no a personajes que son, digamos, los malos, sino que, bueno, esta saga en general es muy poco maniqueísta, lo cual está bien, sino que personajes que se supone que son los protagonistas y como que te tienes que identificar con ellos y demás, pues son personajes que se nota que el autor está intentando continuamente que el lector los odie, ¿no? Son personajes que están haciendo continuamente comentarios despectivos sobre sus demás compañeros, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es una maniobra de manipulación sobre el lector del autor que me parece que se nota muchísimo. Pero bueno, esto de por sí no me parece malo, simplemente hay autores que funcionan de esa manera. Y de hecho también tengo que comentar que esto me recuerda que bueno, que esta saga hasta ahora, y concretamente este libro en particular, por ejemplo, me da la impresión que sería una serie de libros que yo jamás le recomendaría a alguien que padeciera cosas como depresión y demás, porque puede ser bastante deprimente en ocasiones. Es una serie en la cual, por lo menos hasta ahora, y me da la impresión de que es la psicología del autor y que esto no va a cambiar en los libros siguientes, en los cuales apenas hay momentos ni siquiera ya de humor, sino simplemente momentos en los que algún personaje pues tenga un respiro ante la avalancha de desgracias y de sufrimientos que se le caen encima a los personajes a lo largo de todo el libro. Y bueno, si medimos en una escala de 1 a 10 el nivel de sufrimiento de los personajes en este libro y en realidad en los dos que llevo leído hasta ahora, en una escala de 1 a 10 yo calificaría el sufrimiento de los personajes como de 20 o de 30. O sea, es una cosa tremenda, bastante deprimente en ocasiones y que bueno, que por otro lado pues es el tono general de esta obra y por tanto tampoco lo voy a criticar. Lo que sí es cierto es que sí me parece sorprendente que el autor no encuentre prácticamente ocasión para meter un elemento de humor, aunque sea mínimo. Bueno, que sí, hay algunos, ¿no? Pequeños elementos humorísticos y hay a lo mejor pequeños respiros, pero bueno, ya digo, simplemente es cuestión de saberlo cuando uno empieza a leer esta saga, que si uno espera algo como algo más ligero, más divertido, entre comillas, pues esto no lo es, esto es algo que es quizá como más profundo, más que va a las profundidades del sufrimiento de los personajes. Y bueno, ya digo, yo no se lo recomendaría a algunas personas, pero quien no tenga reparos con esto, pues está bien. Simplemente, igual que hay libros con un tono más positivo, un tono más optimista, pues este no, desde luego, estos libros no lo son hasta ahora. No sé si en algún momento cambiará, pero yo sospecho que la psicología del autor no va por ese lado. No puedo hablar de la traducción porque lo he leído en inglés, esta es la edición que he leído. Eh, hay elementos de esta edición que no me gustan del todo, pero bueno,
Bueno, en primer lugar, el mapa, hay un mapa general de toda la zona, pero que abarca o casi todo, de lo que se abarca en en las tramas de este libro. Pero este es el mapa, digamos, a gran escala, y luego hay dos mapas a menor escala. Este es el primero de ellos, donde se detallan algunas zonas más pequeñas del mapa anterior. Y bueno, sí, el mapa es muy detallado, pasa como con el libro anterior, que la inmensa mayoría de este mapa no aparece, realmente no se usa en el texto, pero en fin, no está del todo mal para tener una idea general de lo que es este mundo. Y bueno, de hecho, esto es un continente que es distinto del que aparecía en el libro anterior. Se ve la escala enorme en el que Ericsson se ha montado este mundo. Y si uno busca cosas para criticar, que bueno, son detalles bastante menores, sería ser un poco detallista, pero bueno, algunos de los mapas pueden contener spoilers porque contienen incluso batallas que no han ocurrido todavía cuando el libro empieza. Curiosamente, hay gran parte o hay una zona importante del libro que ni siquiera está en estos mapas más detallados, una zona importante de efectos de la trama del libro y demás, o eso me ha parecido. Pero bueno, quizás sea porque el autor piensa que tampoco o a lo mejor quiere ocultar los detalles concretos geográficos de esa zona, que es posible, o simplemente piensa que no tiene importancia para la trama. Y bueno, y un aspecto que me parece muy criticable es el que, bueno, el autor da una lista de personajes al principio del libro, una lista bastante larga, como suele corresponder a la complejidad de este libro, que ocupa casi 4 páginas en esta edición. Y al final del libro, pues da un glosario. Curiosamente, cuando he necesitado hacer uso de estas listas, tanto de la de personajes como de este glosario, pues no me ha servido de nada. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque como viene dividido en categorías, pues te tienes que poner a buscar primero cuál es la categoría más o menos que corresponde a lo que tú estás buscando. Y en segundo lugar, dentro de las categorías no vienen muchas veces ni siquiera ordenados en orden alfabético. En otras sí. Pero parece bueno, que el autor posiblemente ha preferido dividir como estas ayudas por temas en lugar por orden alfabético. A lo mejor dentro de cada grupo sí hay algunos grupos que están ordenados dentro por orden alfabético. Pero bueno, en cualquier caso, cuando he intentado buscar algo, no me ha servido. No me ha servido de nada, porque bueno, la lista de nombres propios de este libro pues es inmensa. Ya no son nombres propios de personajes, sino de tribus, etcétera, etcétera. Y realmente lo que sería útil, si realmente se quisiera ayudar al lector, sería que hubiera un glosario general donde todos los términos estuvieran en orden alfabético. Entonces me parece absurdo haber hecho esta división. Realmente no sé qué es lo que pretende el autor. Para él sí será más fácil, pero para el lector esto realmente no sirve de nada o de casi nada. Entonces, y además muchas veces cuando vayas al glosario, pues ya lo que verás es algo más o menos que ya sabes, porque evidentemente el glosario tampoco te va a hacer spoilers sobre la trama. Entonces esto tiene una utilidad que me parece nula y que me parece que está muy mal pensado. Pero bueno, es un elemento secundario, simplemente quería comentar, porque no le veo francamente es que no le veo ninguna lógica, no sé por qué esto se ha hecho así, pero bueno, es simplemente mencionarlo. Los dioses sí quería mencionar en concreto, que también me ha decepcionado, que cada vez que aparece un dios, quizá en otra saga de fantasía, cuando aparece un dios, pues algo más impresionante, algo más llamativo, algo que está pensado para impactar al lector. Y hasta ahora, en esta serie de libros, pues que ya digo, en fin, que estoy empezando y tampoco puedo generalizar, pero en estos primeros 2 libros, cada vez que aparece un dios, es un anticlímax total. Da la impresión como que uno está como que el autor no se ha parado quizás a plantear la situación de forma que pueda impactar más al lector, o simplemente parece como que estás tratando con un personaje más, y eso me ha decepcionado un poco. Otro elemento que quizás es secundario, pero que tenía que decirlo. No quiero tampoco alargar esto más, porque ya digo, muchos de las ideas generales, de mis impresiones generales de esta saga, no han variado después del segundo libro de esta saga. Tuve algún comentario en el vídeo anterior por ahí en el que alguien me comentaba que realmente no estaba capacitado para hablar de esta saga cuando solo había leído el primer libro y parte del segundo, y bueno, estoy de acuerdo. Yo no puedo hablar de la saga en general, solo puedo hablar de los libros que me he leído, pero evidentemente eso no quita que cuando uno termina de leer el primer libro de una saga pueda hablar de ese libro y hablar qué le ha parecido,
que le ha parecido bien, que le ha parecido mal, y es posible que muchas de las cosas que diga pues se corrijan a lo largo de libros posteriores y demás, pero lo cierto es que también conviene que un lector que se vaya a acercar a ese primer libro, pues sepa, a lo mejor le puede interesar el leer algo de algún comentario de este tipo, donde sepa lo que se va a encontrar en el primer libro, aunque luego la saga pues evolucione y realmente se solucionen muchos de esos problemas. Y bueno, en general, como conclusión, pues puedo decir que este libro me ha gustado más que el primero, que me parece un libro más centrado en una trama concreta, que muchos de los defectos que veía en el primer libro pues no se han solucionado, que parte de la complejidad que hacía difícil la lectura en el primer libro, pues sí veo que ha ido a mejor, porque, por lo que ya he dicho. Quizá el factor de enganche que yo como lector quería, eso todavía no lo he encontrado. Por ejemplo, bueno, quizás es un mal ejemplo porque bueno, por ejemplo, yo cuando me leí El Señor de los Anillos, pues al segundo capítulo, yo no había leído El Hobbit, pero ya al segundo capítulo del Señor de los Anillos ya estaba totalmente enganchado a la trama. Aquí puedo decir que después de leerme dos libros de esta saga, que algunos de ellos tienen longitud comparable a la del Señor de los Anillos completo, como es el caso de este segundo libro, que a lo mejor... Bueno, en el vídeo anterior dije que este segundo libro me parecía que tenía como el tamaño del Señor de los Anillos, pero realmente tiene unas 800 y pico de páginas y, bueno, he comparado con... Yo tengo una edición del Señor de los Anillos de unas 1000 y pico páginas, que además incluye apéndices y demás, y creo que digamos por la tipografía y por el tamaño de la página, probablemente el Señor de los Anillos es más largo, ¿no? Pero bueno, en todo caso, este segundo libro tiene una longitud comparable al del Señor de los Anillos. Pongamos que sea como unas tres cuartas partes del Señor de los Anillos. Y después de haberme leído este libro y el anterior, que era un poco ligeramente más corto que este segundo, pues todavía no puedo decir que esté enganchado y que de hecho me tengo que obligar un poco a seguir leyendo el tercer libro de la saga. Hay elementos que sí me parecen interesantes y más que nada, como tengo curiosidad sobre ciertos aspectos de la magia y que espero que se revelen y se den más detalles y bueno, espero que las diferentes tramas que ya se están creando pues realmente converjan y haya relaciones entre ellas y hay cosas misteriosas que se mencionan en estos libros que también tengo curiosidad porque qué es lo que se dice, pues tengo interés por seguir leyendo y de hecho ya he empezado con el tercer libro, pero lo que realmente uno espera, o por lo menos lo que yo esperaba cuando empecé esta saga, que realmente que tú cojas el primer libro y bueno, con mayor o menor interés, pues te vayas quedando enganchado y no puedas parar de leer, ¿no? Pues realmente no es el caso que me he encontrado hasta ahora. Y en el aspecto de la originalidad, ya opino más o menos lo mismo de lo que dije con la crítica del primer libro, que es que tampoco me estoy encontrando nada realmente original. Hay aspectos que yo digo que están muy bien, los aspectos de épicos, estratégicos, tácticos, relacionados con batallas y todo eso. El aspecto de la magia también me gusta, pero el hecho de que, por ejemplo, la magia intervenga de forma muy importante en las tramas, que no sea algo secundario como es en otras sagas de fantasía, ¿no? Que son prácticamente novelas históricas, ¿no? Ambientadas en un mundo inventado, ¿no? Pues eso sí me gusta, pero por lo demás no me parece que haya nada realmente original. Yo no estoy viendo nada realmente original en estos libros. No puedo decir, uy, este autor aquí ha metido una idea de que no he visto en ninguna otra parte. A lo mejor sí hay cosas concretas y hay ideas generales que sí que pueden ser relativamente originales, pero no esa originalidad que yo buscaba no la estoy encontrando. Entonces, bueno, hasta ahora pues sí, mi valoración es, digamos, positiva. Son libros bueno, si realmente si no me estuvieran gustando, pues no continuaría leyendo la saga. El hecho de que continúe significa que sí, que me están gustando. Pero parte de los problemas que estaba viendo al empezar siguen manteniéndose y no les veo salida, aunque realmente espero que la tengan y bueno, este tercer libro que ya he empezado, pues he visto que es incluso más largo que los dos anteriores, por lo menos la edición que tengo tiene como 200 o 300 páginas más que este segundo libro, cosa que ya empieza a ser bastante apabullante, ya son libros por sí solos más largos que El Señor de los Anillos, o sea que también uno empieza a pensar como que el autor debería
a lo mejor no extenderse tanto en ciertas cosas que no son tan importantes o no extenderse tanto en ciertos pensamientos de los personajes que no que ya digo, más a mi punto de vista son triviales o realmente no tienen tanta importancia para la trama, aunque a lo mejor pues a largo plazo pues si lo tengan, no lo sé. En fin, esa es mi idea general. Es como que, es lo que decía en el vídeo anterior, es como que es demasiado trabajo para la satisfacción que estoy sacando de todo esto. Y bueno, y si sigo leyendo es por eso, porque en principio, en parte por esperanza de que estos problemas se solucionen y por otra parte porque sí, porque estos libros tienen aspectos muy interesantes y aspectos que en los que son claramente superiores a la media de otros libros de fantasía. Entonces, mi valoración es en algunos aspectos buena y en algunos aspectos, pues pienso que esto tiene que mejorar mucho más para que realmente me merezca la pena seguir leyendo. Así que esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima.